Episodio 1, ¿qué es la química y sus clasificaciones? Química con Vera. Hey, ¿qué onda, amigas y amigos? Sean bienvenidos a este podcast, al primer episodio de este podcast, Química con Verap. Yo soy Sergio Verap y les mando o les digo un gran saludo. Espero que se encuentren muy bien porque, pues bueno, en la situación en la que nos encontramos, pues realmente espero que todos estén bien. Bueno, estoy muy emocionado el día de hoy y muy feliz porque pues pude iniciar este proyecto, es personal, entonces, bueno, esto va más de la mano con mi canal de YouTube porque el contenido principal es en YouTube, que son pues videos compartiendo temas de esto, de química, biología, etcétera, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió de por qué no hacer un podcast, pero básicamente, o sea, compartir temas de química y biología, pero en un podcast, ya que ya lo hago en YouTube. Y bueno, la verdad es que yo tenía mucho, obviamente, miedo, pena, etcétera, pero pues hace un poco tiempo comencé otro proyecto de podcast con un amigo mío que se llama Luis Rubén, mi pana, un saludo si escuchas esto. Y bueno, ese proyecto pues me dio confianza y cosas así, no perder el miedo de hacerlo. Por cierto, se llama Una charla muy fresca, por si quieren escucharlo, igual aquí está en Spotify, YouTube, en varias plataformas de podcast. Los miércoles lo hacemos en transmisión en Facebook Live a las 8 p.m. Y bueno, échale un vistazo. Pero bueno, volviendo a Química con Verap, ¿no? Entonces, eh, pues sí, me encuentro muy feliz porque siempre había querido hacer algo así, ya lo hago con mi amigo y ahora con un proyecto pues un poco más personal, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el tema. ¿Qué es la química? Bueno, pues probablemente ya la han cursado o algo así, ¿no? Pero yo siento que la química es una ciencia que es algo muy genial, al menos de mi forma de verlo, porque sinceramente muchísimas veces no nos damos cuenta, pues, de qué cosas pasan a nuestro alrededor y sobre todo cómo es que pasan, ¿saben? Porque, pues, la química literalmente se encuentra en todos lados. Todo lo que nos rodea es química. Nosotros somos química andando. Entonces, siento que muchas veces pues pasamos por alto eso, ¿no? De que pues no le damos importancia a ciertas cosas que tienen un trasfondo sumamente interesante. Entonces, la química pues como tal, como por definición, es aquella ciencia que estudia la composición, las propiedades y la estructura de la materia. Y sí, es básicamente un estudio a fondo de la materia. Por ejemplo, existen diferentes tipos de química o ramas, si lo quieren llamar de esta manera. Pues está la química general, ¿no? La química inorgánica, que bueno, la química inorgánica es aquella que se encarga o se basa más o menos, o podríamos decir que principalmente en la tabla periódica, en los elementos, en las reacciones entre pues los tipos de elementos y básicamente pues también cómo funcionan, ¿no? En la vida real, por ejemplo, pues esta es la química que estudia las propiedades químicas y físicas de los elementos, por ejemplo, si son buenos conductores del calor, hablando de los metales, por otro lado, los no metales pues no conducen bien el calor, etcétera. Pero bueno, esto nos lleva a otro tipo o otra rama de la química, que es la química orgánica. Y sí, la química orgánica, pues, es sobre los compuestos de carbono. Básicamente, esta química o esta rama se basa en el carbono. Por eso también muchas veces es conocida como la química del carbono o de los hidrocarburos, porque de esto se encarga. Se encarga del estudio de las interacciones entre el carbono y el hidrógeno, que la unión de estos elementos son aquellos que forman los hidrocarburos, como los gases, metano, etano, los alquinos, los alquenos, etcétera. Todos los compuestos orgánicos son gracias literalmente al carbono, por sus propiedades, por la canotenación, etcétera. Y bueno, realmente creo que la química orgánica es la que más me gusta de todas. Ya sé que nadie me preguntó, pero es mi favorita.
dejando de lado esto, hay otros tipos de química que también, por ejemplo, está la química analítica. Y esta química analítica, pues, como podrán, mm, se podría decir, intuirlo, eh, pues habla acerca del análisis, ¿no? El análisis de la materia. Pero esta principalmente se divide en dos, que puede ser el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Entonces, imagínense que tenemos una materia ahí, ¿no? Y se le va a aplicar un análisis cualitativo. Y la principal o sí, la finalidad del análisis cualitativo es ver cuáles son los componentes de esa materia. Y el cuantitativo, pues es cuánta o qué cantidad de materia hay de cada tipo. Entonces, estas dos se complementan muchísimo, porque, por ejemplo, ya hablándolo así como un ejemplo, eh, cuando se encuentra a alguien en un laboratorio y le llega una muestra, pues este químico, esta persona, pues tiene que aplicar un análisis cualitativo para saber qué componentes tiene y además también un cuantitativo para ver qué cantidad tiene de cada elemento que compone esa materia. Por otro lado tenemos la química aplicada. Y bueno, como su nombre lo dice, pues esta química ya no es como la inorgánica, que es, por ejemplo, no sé, óxidos, ácidos, etcétera. O la química orgánica, que son, forman moléculas orgánicas, estructuras, hidrocarburos, etcétera, reacciones entre hidrocarburos, etcétera. Ya esta química, pues es básicamente ya es una aplicación. Bueno, por ejemplo, tenemos la petroquímica. Es una rama de la química que estudia los hidrocarburos orgánicos eh, usados, por así decirlo. Por ejemplo, pues la petroquímica, como su nombre lo indica, el hidrocarburo que se utiliza es el petróleo. Y bueno, al menos aquí en la ciudad donde vivo, hay una refinería que se encarga del petróleo y bueno, el petróleo pues sufre un proceso químico denominado destilación fraccionada, que consiste en la separación de pues los componentes en base al punto de ebullición que cada uno contiene o que cada uno tiene, porque pues como podremos saber, diferentes sustancias contienen diferentes puntos de ebullición. Entonces, eso se podría decir que es una aplicación porque a partir del petróleo pues se derivan muchísimas cosas que hacen posible que nosotros pues podamos vivir. O sí, básicamente. Otra rama es la bioquímica y esta yo considero que es una pues de verdad muy importante porque básicamente es el estudio de la composición de todos los seres vivos. O sea, básicamente cómo funciona y en esta rama es donde se ven inmersas o incluidos qué son las proteínas, los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Entonces, también tiene relación con la biología y con todo lo de las células, ADN, etcétera. Y yo siento que es muy fundamental, ya que eh, también tiene relación con la medicina, porque pues literalmente tiene directa relación, ¿saben? De que nuestro cuerpo, la bioquímica que ocurre en nuestro cuerpo, con el funcionamiento que estudian los médicos. Entonces, yo creo que la química es una rama muy, pero muy extensa. Y la verdad es que la química, a mi parecer, es una ciencia muy hermosa, ya que, como ya les dije, se encuentra literalmente en todo, o sea, todo lo que nos rodea, agua, la cocina es un ejemplo perfecto, es por ejemplo, para cocinar, pues los alimentos contienen cada uno sus componentes, ¿no? Entonces, esos interactúan y nos dan un resultado, pero detrás de ese resultado delicioso existen otros resultados que están pues básicamente relacionados directamente con la química. Por ejemplo, cuando la carne se marina, ocurre una desnaturalización de las proteínas que contiene la carne, debido a que, bueno, la desnaturalización puede ser por calor, pH, etcétera. Bueno, solo es un ejemplo, eso lo veremos muchísimo más adelante, pero es un ejemplo de cómo influye la
bioquímica también, y la química en todo, en nuestros alimentos, en el funcionamiento de nuestro cuerpo y muchísimas cosas más que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque no estamos como, no sé, inmersos en eso, pero está ahí. Entonces, la verdad es una ciencia muy bonita y si tú a lo mejor que escuchas esto te gustaría a ti dedicarte a esto, es algo muy bonito, probablemente te guste muchísimo y es un poco difícil en algunas cosas, pero créeme que vale la pena. Y bueno, aquí vamos a terminar el episodio del día de hoy. Espero que te haya pues gustado o resultado interesante, ya que esa es la finalidad. Te invito a que visites el canal de YouTube Química Vera, en el cual pues vas a encontrar un contenido más visual a comparación de este que es más auditivo, porque pues, ¿por qué no? También hay gente que puede aprender mediante audición. Entonces, pero te invito también a checar el canal. Puede que te guste o que te sea de ayuda. También te invito a escuchar el podcast que hago con mi pana Luis Rubén. Es una charla muy fresca. Todos los miércoles en vivo, 8 p.m. Facebook Live. O aquí en Spotify igual. Una charla muy fresca. Y bueno, ya para finalizar, muchas gracias por haber escuchado. Nos estaremos viendo en estos días con otro episodio. Por si te interesa, mis redes son Sergio Verap, Química Verap en Twitter, Instagram, Facebook, por todos lados. Y entonces nos escuchamos en unos días más con otro episodio. Chao.